Hola, hola, hola mis amores y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La magia del cosmos. Mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio y el día de hoy les traigo un episodio potente, fuerte, poderoso porque vamos a estar hablando acerca de la entrada de Plutón en Acuario, pero no de una manera como colectiva ni de una manera en que no podamos comprenderla, sino el cómo podemos habitar, vivir y experimentar este cambio de energía tan grande que estamos teniendo en este momento. Así que antes de empezar con el episodio, les recuerdo que este sábado 20 de enero, justamente el día en que Plutón oficialmente entra en Acuario, vamos a tener una masterclass gratuita que habla acerca de conectar con tu poder zodiacal. Va a ser a las 11 de la mañana, hora México, y pueden inscribirse directamente en mi página web. Aquí abajito les voy a dejar la descripción para que puedan inscribirse, apartar su lugar y poder conocer fechas, todas las alineaciones del 2024, cómo aprovecharlas, porque este episodio va más hacia una perspectiva emocional o hacia una perspectiva vivencial. Pero si quieren saber acerca de fechas en específico, cómo organizarse, ¿sí ven? Cómo organizarse en el 2024 y cómo utilizar la astrología como una herramienta de conciencia y de manifestación a lo largo del año, inscríbanse en la masterclass. Va a quedar grabada, pero el chiste no es que la vean grabada, sino que la puedan ver en vivo porque vamos a tener meditaciones, actividades. La verdad es que la planeé de una manera muy bonita, muy interactiva para que puedan organizarse. Entonces, aquí abajito van a tener la liga para poder inscribirse directamente y luego aprovechar también, sin costo alguno, 7 días de integración zodiacal, en donde vamos a estar observando, viendo, integrando y trabajando cada una de las energías del zodíaco. Así que bueno, antes de empezar, vayan a inscribirse. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de este Plutón en Acuario. ¿De qué se trata? ¿Cómo se vive? ¿Y por qué este episodio está titulado Del quiebre al renacimiento? Y de hecho, antes de que sucediera todo lo que sucedió, que ahorita les cuento un poco qué fue lo que pasó la semana pasada, yo este título, a veces a mí se me van ocurriendo ideas y yo las voy anotando en mi celular, en notas, en agendas, en cuadernos que me pueden llegar a servir de títulos o de inspiración, o ya voy viendo por qué se manifestó ese título y a dónde corresponde. Entonces, ese título yo lo escribí una noche en que me estaba quedando dormida y me vino como esa idea a la mente y me tuve que parar, anotarlo y después dije, pues bueno. Después veo a dónde va a ir ese título, si va a un episodio del podcast, si va hacia una masterclass o hacia otra cosa, un curso, lo que sea. Ya yo después veo. Y luego, 2 días, 2 o 3 días después, me di cuenta de que mi cuenta en Instagram la inhabilitaron, pero resulta que ahora se conoce que al parecer es una estafa. O sea, fue una cosa como muy indescriptible en este momento. Todavía estamos en averiguaciones para ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió. Pero la cantidad de lecciones que yo aprendí a partir de ese instante a ahorita, yo siento que ha pasado un año completo. Y eso es lo que vengo a traerles en este episodio. Obviamente al final vamos a estar escuchando los horóscopos, así que quédense hasta el final. Pero justamente la entrada de Plutón, o Plutón es el planeta del poder, el renacimiento, la transformación, las muertes psicológicas, la manipulación, pero también la conexión con nuestro propio poder personal. Y desde el 2008 había estado en Capricornio hasta el 2023, en donde el marzo entró por unos mesecitos o por unas semanitas a Acuario, se regresó a Capricornio y ahorita también lo va a volver a hacer en etapas. De hecho, todo el 2024 vamos a estar en esta danza, ¿no? De que entra en Acuario, vuelve a reingresar a Capricornio, vuelve a entrar en Acuario. Entonces, esto se va dando por etapas, porque Plutón es un planeta que tarda 250 años en darle el ciclo o la vuelta completa al zodíaco. No es una energía que decimos, ah, bueno, mañana martes cambia y se acabó. No,
es un periodo de transición, de entendimiento, de transformación, de soltar, de trabajo interno, o sea, es un proceso muy largo. Entonces, para que tengan como más o menos fechas, Plutón va a entrar en Acuario ahorita del 20 de enero al 1 de septiembre. El día de mi cumpleaños, 1 de septiembre, se regresa a Capricornio y se va a quedar hasta el 19 de noviembre, cuando oficialmente ahora sí entra en Acuario y se va a quedar hasta el 2044. O sea, ahí vamos a empezar a contar 20 años. Pero viendo todo lo que ha sucedido y estudiando fechas y entendiéndolo, porque yo quería como descifrárselo a ustedes y ponérselos todo detallado, en ese momento me di cuenta de qué es lo que estaba significando Plutón para mí. Y yo no sé si les he contado, pero bueno, en el 2009 a mi papá lo secuestran y lo matan en Venezuela. Y ese fue mi despertar. Ese fue el primer inicio hacia un entendimiento diferente. Allí es donde yo empecé a buscar a la astrología y la espiritualidad como una herramienta de salvación o de sanación. Ahorita se los cuento en 50 segundos, pero fue un proceso muy complicado y muy largo, que si quiero un episodio del podcast al respecto, yo encantada de contárselos, ya no hay problema, o sea, ya no siento que ya me afecta tanto el poder contarlo, pero en ese momento siento que a partir de ese 2009, que ojo, Plutón apenas había entrado en el 2008, no tenía mucho tiempo allí, mi identidad se marcó ante ese evento y cosas que fueron sucediendo luego meses después, como también un abuso sexual y muchas cosas que pasaron por allí, pero sobre todo mi imagen, mi identidad, mi misión de vida, mi personalidad, quién soy yo, se moldeó ante ese evento. Porque luego de todo lo que sucedió, mi meta era que eso tuviera un propósito, que lo que le sucedió a mi papá tuviese un significado. Y yo siempre lo digo, yo empecé a estudiar astrología a través de ese empuje o esa motivación de poder conocerlo a él, o sea, de poder volver a verlo, volver a hablar con él, volver a entender qué fue lo que pasó, qué sucedió y toda esta cuestión. Y en el proceso me conocí a mí. Entonces, fue o ha sido una temporada de que van 14 años muy dedicada a poder yo identificarme con ese evento. Y durante muchos años y una temporada muy grande de mi vida, creo que yo adjuntaba mi valor a lo que sucedió. Es que porque yo pude sobrevivirlo, es que porque yo pude superarlo, es que eso me dio la fuerza para, o eso me abrió el camino para, o eso me impulsó a hacer tal cosa. Y yo literalmente, prácticamente en honor a él, le otorgué mi identidad, le otorgué mi poder a esa situación que hoy en día sí, fue el camino de inicio y es algo que nunca va a poder cambiar, porque la realidad es que sí fue el camino de inicio, pero creo que durante mucho tiempo le di un valor que no correspondía. Entonces, creo que yo me vendí la imagen a mí misma de lo trascendental que sucedió y lo fuerte que fue, y yo para honrarlo ante su memoria era, y que no se te olvide, y trabajas es por ello, y vives es por ello, y por lo menos yo puedo rescatar esa parte. No lo pude rescatar a él, pero puedo rescatar esa parte de lo que significó la muerte, ¿no? Y todo lo que conllevó entonces a mi persona y a quién soy alrededor de eso. Al punto en que yo trabajo y yo atiendo consultas con una fotito de él, aquí está. Siempre en mi escritorio porque era siempre ese recordatorio, ¿no? De recuérdate por qué lo haces, recuérdate por qué ayudas, recuérdate por qué estás aquí. Y estuvo interesante porque está hackeada, está inhabilitada, no sabemos qué fue lo que pasó con las cuentas en Instagram, al sol de hoy todavía no sabemos bien. Empezó a cuestionar muchas cosas en mí, muchísimas, porque fue un día
que aunque fue de muchísimo estrés y de resolver y de movernos ante un millón de cosas, creo lo que a mí me tenía mucho más movilizada era estos cuestionamientos que yo estaba teniendo hacia mi identidad. Y de hecho, ese día yo llamo a mi tía Paola y hablamos un rato porque decía, es que ya yo no me identifico con lo que yo estaba haciendo antes. Yo siento que ya yo, pues como mujer, como persona, como astróloga, como terapeuta, yo también he crecido y hay muchas cosas que yo también quiero cambiar, pero me pareció impresionante la manera de identificación que yo le di a todo el trabajo que yo hacía. Y fue un momento de quiebre muy importante en mi vida, porque entonces yo me empecé a cuestionar cuál era mi rol en todos los ámbitos, mi rol familiar, mi rol con mis amigas, mi rol en colaboraciones, mi rol en todos lados, porque yo decía, es que sin esa cuenta ya nadie me va a querer o sin esa cuenta ya yo no tengo propósito hoy en día. Y algo tan efímero o algo tan que se puede ir en un segundo, el darle tanto poder y tanto valor, creo que yo no había percibido lo mucho que me había afectado. Entonces, cuando se recupera la cuenta y a mí me toca hacer todo este trabajo de introspección, de análisis, de entendimiento, yo llegué a la conclusión y entendí que eso por lo que yo me había identificado durante los últimos 14 años tenía que quebrarse. Literalmente tenía que quebrarse, porque yo ya no quería ser o ya yo no quiero ser la persona que se destaca o que se identifica o que se diferencia por la muerte de su papá. Yo no quiero seguir viviendo únicamente a través de esa historia. Esa historia es parte de mi vida, sí, y durante esta vida lo seguirá siendo toda la vida, pero no quiero que sea la única y no quiero que únicamente sea una historia de dolor o de superación, pero a través de que casi inclusive yo no estoy en este mundo y, y el trastorno alimenticio y el abuso y toda esta cuestión, en donde justamente hablando con una paciente en coaching esta semana, estábamos hablando acerca de que ella también quería impulsar algo nuevo, pero sentía que no le había pasado un trauma lo suficientemente grande como para tener valor de motivar. Y dije, ya va, porque le estamos dando demasiado poder y demasiado valor al trauma porque entonces nos sobreidentificamos tanto con el trauma y tanto con ese proceso doloroso que no nos damos cuenta que somos mucho más que eso. Y creo que yo me atribuí todo lo que yo había desarrollado a lo que sucedió por ese evento y por esa cuestión. Y en el proceso de terapia de esta semana, yo me di cuenta de que yo lo supero no gracias al trauma, sino porque mis habilidades y mi fortaleza estaban allí a pesar del trauma, a pesar del dolor, que lo que me sacó adelante no fue el dolor, lo que me sacó adelante fue esas habilidades innatas que ya yo tenía en mí y sí, ese dolor y ese trauma me llevó a conocer y aperturarme ante muchas otras cosas, sí, y en su momento funcionó. Y justamente cuando me estaba recuperando del trastorno alimenticio, me acuerdo que mi nutricionista me decía, Mari, el trastorno es como un tronco, que te aferras a él y luego lo sueltas un ratito y luego lo vuelves a retener o agarrar, porque es como esa zona de confort que hace mucho daño, pero es una zona de confort. Y creo que exactamente lo mismo pasó aquí. Yo me compré la historia de que mi valor solo estaba para poder ayudar a partir de lo que sucedió con mi papá y no a partir de mis habilidades y de mi identidad como persona. Y entonces creo que yo empecé a moldearme en una manera tan alrededor de esta tragedia y de esto que sucede que yo le agarré muchísimo miedo a la vida. Yo le agarré muchísimo miedo a que las personas pudiesen conocerme, a mí, acercarse a mí, entenderme a mí y el yo poder ser vulnerable también con el otro.
esa apertura también con otra persona que puede coexistir conmigo y que puede compartir conmigo, porque todo giraba a lo largo o a través de la pérdida. Entonces, cuando yo entiendo eso esta semana, que yo sé que no tiene nada que ver el que se vaya o el que se hackee una cuenta con toda esta cuestión, pero para mí tiene todo el sentido del mundo porque se inicia esto con ese propósito y se inicia eso con esa vía y mi identidad se va tanto hacia eso que yo entendí que la manera de honrarlo a él no tiene que ver con que yo esté destrozada todo el tiempo, sino el poder utilizar o el poder integrar las partes de él que yo sé que habitan en mí para entonces seguir adelante con el camino que a mí me corresponde. Porque siento que durante mucho tiempo transcurrí el camino que dictaminó esa pérdida, que dictaminó ese secuestro. Y he moldeado mi vida, mi trabajo, mi propósito y mi todo alrededor de eso. Y yo ya no quiero que sea eso. Yo quiero vivir otras cosas. Yo no quiero tener tanto miedo. Quiero abrirme a otras vivencias. Y el entender que mis habilidades, mi fortaleza, quién soy yo, mi alma, mi chispa, mi autenticidad está allí a pesar del trauma, pero creo que yo le di demasiado poder al trauma. Y creo que hoy en día no soy solo yo la que se puede identificar con eso porque lo veo siempre en consultas. Es que porque a mí me sucedió tal cuestión, yo entonces actúo en base a lo que eso me enseñó y es como que sí, podemos integrar ese aprendizaje, pero moldear quién somos y toda nuestra vida solamente bajo ciertas circunstancias, entonces eso nos llevaría a limitarnos muchísimo. Y justamente esta entrada de Plutón en Acuario se trata justamente de eso, porque es una nueva manera de renacer, es una manera nueva de socializar, de integrarnos, de compartir, de ser vistos, de poder no necesariamente darle tanto poder a algo con lo que nosotros sentimos que nos está jerarquizando o que nos está validando o que nos da importancia, como un Plutón en Capricornio, sino que Plutón en Acuario tenemos una sensación de poder un poquito más colectiva, porque el apoyo empieza a estar con las personas con las que yo convivo y en mis ideales y en lo que yo creo. Entonces, ha sido un proceso de una lección extremadamente importante porque me tocó cuestionarme a mí como persona, como María Esperanza, el si yo quito estos sucesos tan difíciles que han ocurrido en mi vida, ¿quién soy yo? Si yo coloco eso en donde va y me atrevo a conocerme a mí, a verme a mí y a aceptarme a mí por quien soy, por mis debilidades, por mis fortalezas, por lo que me gusta y por lo que no me gusta también. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para aportar? ¿Qué es lo que yo tengo para compartir? No solamente al otro, sino también a mí. ¿Qué es lo que a mí me nutre? Entonces, ha sido un proceso de renacimiento, porque sí, ha sido una semana de quiebre muy grande a esa vieja identidad con lo que yo me relacionaba tanto y de una manera ya tan cómoda de decir, es que yo fui la persona que sobrevivió eso, o yo fui la persona que pudo superar eso, o yo fui la persona que sacó, wow, todo este camino de vida a raíz de eso. Pero esa no es la historia que yo les quiero dejar a ustedes, o no es la historia que quiero que marque mi vida, o no es la historia por la cual yo quiero ser reconocida en mi vida. Porque ahorita, hoy en día, hoy que estoy grabando esto 16, algo así de enero, no quiero que la motivación sea a raíz del dolor y del sufrimiento únicamente, sino que también podemos darle valor a las cosas que nos dan felicidad, que nos aportan, o el simplemente tener la capacidad de poder crear sin tanto sufrimiento. Y eso para mí ha sido un quiebre
y un entendimiento extremadamente grande, más del que ustedes se imaginan, porque toda esa empatía que yo he desarrollado ha sido a través de todo ese dolor, pero creo que hasta ahora me doy cuenta que había muchas cosas que también me caracterizaban antes del dolor y que siguen más allá del dolor. Y que yo puedo, aunque aprendí muchas cosas de eso, puedo yo también identificarme desde quién soy yo y no desde lo que me aconteció en la vida. Y creo que eso es un paso extremadamente importante cuando estamos sanando traumas, o cuando estamos superando dolor o pérdidas, porque ese proceso de renacer y de encontrarnos no tiene que ver con que nos perdimos o no tiene que ver con que me tengo que autodestruir por completo, no. Significa que puedo quitar esas capitas que cumplieron su función en su momento, porque sí la cumplió, pero hoy en día puedo escoger que esa capa pueda pelarse y pueda ir en el lugar que les corresponde para poder desarrollar una piel nueva, una piel más auténtica y que corresponde un poquito más en la vía o en el año, en la vida, en el propósito, en la etapa en la que estamos hoy en día. Entonces, con la entrada de Plutón en Acuario, tenemos que entender que la vieja manera de identificarnos, de hacer las cosas, de seguir el deber ser, de achicarnos, de comprimirnos, de querer encajar, ya no va a ser la misma. Vamos a ir a algo completamente diferente, vamos a ir a dar un salto tecnológico, social, personal e intelectual que ahorita en el 2024 o a principios del 2024 todavía no tenemos ni siquiera la dimensión de lo que podemos llegar a hacer o llegar. Porque la última vez que Plutón estuvo en Acuario, por ejemplo, tuvimos la Revolución Francesa, la Revolución Industrial tuvo un boom tecnológico importantísimo. Si mal no recuerdo, Urano también se descubrió en esa época y entonces Urano pasó a ser el regente de Acuario y tuvimos una expansión inmensa a nivel astrológico. También, si no mal recuerdo, se creó el telescopio. O sea, pasaron unos sucesos de transformación para el ser humano muy grande. Y ahorita, hoy en día, aunque ni tú ni yo podemos controlar el avance tecnológico o el desarrollo tecnológico, lo que sí podemos empezar a hacer como personas, como almas, como mentes, como cuerpos, en tu propia identidad es preguntarte, ¿cómo puedo hacerlo yo de una manera más auténtica? Ni siquiera se trata de una manera nueva, porque lo nuevo es desconocido y lo nuevo hay veces que no tenemos todas las respuestas en ese momento, pero sí sabemos qué nos representa a nivel de nuestra autenticidad. Cuando nos hacemos las preguntas correctas, sí sabemos cuáles son las respuestas que van mejor con nosotros mismos, que sí van con cada uno de nosotros y con quién somos realmente. Y también está la pregunta acerca de qué te permites desprender o qué te permites soltar o qué permites dejar atrás en cuanto a una vieja identificación o una vieja zona de seguridad o una vieja estabilidad. Qué sé yo, por ejemplo, resulta que yo tenía trabajando en la misma compañía 15 años y ahora quiero algo diferente o nuevo o quiero otras experiencias. Y a lo mejor me toca ya no identificarme con ese trabajo que yo hacía durante 15 años, que me decían, es que iba el arquitecto o él va el ingeniero o él va el médico, y es, estoy empezando una nueva etapa que me identifica a mí, que quiero yo para mí, en donde ese querer encajar o querer moldearme o querer pertenecer ya no va a ser la fuente de validación para nosotros, porque no lo va a hacer. Esa transición acuariana de Plutón va a ser extremadamente importante para dar voz a grupos, voz a nuevas ideologías, voz a nuevas fundaciones y empezar a actuar en equipo, porque Acuario es una energía que trabaja en equipo. Por eso es que
y ya les contaré después que estamos planeando para San Valentín, pero de hecho San Valentín y Tu Beab, que es el San Valentín judío que ocurre con la luna llena en Acuario, que normalmente siempre pasa a mediados de agosto, eh, se da como que el signo o la energía del romance, porque justamente a través de ese trabajo en equipo. Entonces, cuando yo entiendo que yo no tengo por qué funcionar sola, sino que yo también puedo pertenecer a un grupo que yo escojo, que yo elijo desde mi conciencia, desde mi autenticidad, porque corresponde conmigo, también entonces me va a ayudar a poder adentrarme, caminar, crecer de la mano de personas que me acompañen y que me hagan sonreír en la vida, porque no dependemos del otro, pero creo que también en los últimos meses yo he entendido que aunque puedo hacer muchas cosas sola, es más rico y satisfactorio cuando lo haces con personas que quieres, cuando lo haces con personas con las que te sientes honrado, que te apoyan, porque les digo, con todo esto que sucedió, el apoyo que yo obtuve de mi comunidad, de mi familia y de mis amigos fue algo que yo no había experimentado cuando a mi papá lo secuestran. Y entonces ahorita, justamente en una conversación que tenía con mi psicóloga, le decía, yo creo que la gente a mi alrededor pensaba que yo me iba a romper, porque es la primera vez que alguien me dice, wow, qué fuerte lo que viviste, o wow, qué duro, o yo no lo hubiese manejado así, o cómo lo resolviste así, o ¿estás bien? Y a mí me impactó que fuese la primera vez después de todo lo que me ha tocado vivir que realmente alguien se preocupara y no hablo de preocupar como para hacerme la víctima, cero, pero sí me pareció interesante esa reacción a mi alrededor de, wow, es que ella no es superwoman, o es que ella no tiene por qué contenerlo todo, o no tiene por qué tragárselo, o no tiene por qué hacérsela fuerte. Y fue la primera vez en donde yo me permití decir, no, la verdad es que no estoy bien. La verdad es que sí fue muy fuerte, sí me afectó, mi sistema nervioso se puso en jaque porque mi sistema nervioso se proyectó al secuestro de mi papá. Entonces yo estaba como en unos días completamente despersonalizada. Yo no podía sentir que yo estaba habitando mi cuerpo porque el nivel de ansiedad era demasiado grande porque me sentí muy vulnerable. Y les digo, no fue solo por la cuenta, fue por entender que ya yo no me podía identificar con esa dolencia en el pasado. Fue por entonces ahora ver a quién, o sea, quién quiero ser o quién soy, cuáles van a ser los pasos hacia adelante para mí. Pero fue muy bonito el poder decirle, por ejemplo, a mis amigas o a mi mejor amiga, no estoy bien, no estoy bien. Y no sé si voy a estar bien pronto, no sé si me voy a recuperar rápido. Yo lo que sé es que en este momento no estoy bien y tengo que cambiar mi discurso interno, externo y la manera en como yo me expreso por completo porque lo que me identificaba antes, ahorita ya no me identifica y ha sido muy fuerte, ha sido muy difícil. Y el hecho de que entonces el entorno simplemente reaccionara con un, ok, descífralo y aquí estamos, fue algo muy diferente y muy distinto, porque les digo, yo vengo acostumbrada a que entonces yo tenía que resolver, manejar, ajustar, no te puedes quebrar aquí, tienes que solucionar por allá. Entonces, esto me empezó a ver, me empezó a ser consciente de que ya no solamente mi entorno ha cambiado, sino que yo también he cambiado y que yo he construido un entorno consciente, a lo mejor no con miles de personas que están muy cerca, o sea, que están físicamente conmigo, pero sí con las adecuadas, porque esas decisiones han sido a través de confianza, a través de los años, a través de los meses, porque yo salí muy herida de una situación con amistades del pasado. Entonces, el ver ese resultado fue como un wow. Entonces yo también puedo estar en un entorno, puedo sentirme en un entorno distinto y puedo confiar y puedo abrirme y no tengo que ser siempre la que todo lo tiene resuelto o la que todo, nada pasa.
en que todo es completamente rígido. No, nada que ver. Pero sobre todo, creo que me da mucha paz y lo que yo gano de todo esto es que el honrar la muerte de mi papá no me estaba permitiendo honrar su vida y que yo también puedo quitarme un poquito ese rol autoimpuesto que yo me había colocado de recuérdalo y manténlo siempre presente para poder honrarlo y presente va a estar siempre, pero creo que desde ahora, desde un punto de apoyo, desde un punto de padre, desde otra manera. Entonces, este renacer que me ha dado inclusive porque ahora quiero rediseñar todo, quiero rediseñar la página web, quiero rediseñar el logo, quiero rediseñarlo todo, abrí hasta un nuevo Instagram y de hecho se me olvidaba porque les iba a contar cuando inhabilitan mi cuenta, que me decían, pues bueno, créate otra, no me dejaban, me salía por todos lados que yo estaba baneada, inclusive con un correo nuevo, fue algo muy extraño. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar mi Instagram, mi personal, el Instagram que yo he tenido toda la vida desde que tengo como 15 años, y lo voy a hacer que sea el Instagram del podcast. Ese Instagram ya está abierto, ya está allí, y ver una a una las fotos, me di cuenta de que literalmente esa persona, esa María Esperanza que estaba allí, ya no existe ahorita. O sea, yo ya no soy esa persona. Y les digo porque inclusive yo físicamente estaba viendo las fotos y yo no me reconocía ni siquiera físicamente. O sea, yo siento que inclusive mi cuerpo ha cambiado un montón, ha cambiado muchísimo. Mis ojos, mi mirada, mi manera de expresarme, o sea, ha cambiado muchísimo. Y fue tan terapéutico poder borrar cada una de las fotos que estaba en ese Instagram para que renaciera el Instagram del podcast, que fue como un, wow, literalmente eso ya realmente se fue, ya realmente terminó. Tengo permiso de vivir una etapa de mi vida en que no esté condicionada o limitada a eso que sucedió en ese momento. ¿Y por qué te lo cuento de esta manera? ¿Por qué te lo cuento a través de mi historia? Porque yo soy una fiel creyente de que la astrología se vive y se vive a través de experiencias, a través de cuentos, a través de ilusiones, a través de ese sentir. Porque si yo me pongo aquí a echarte una cátedra astrológica, no te vas a llevar nada. Pero pienso que si hay algo que te tienes que llevar de este episodio o de mi experiencia o del por qué te estoy contando hoy esto, es lo que sucedió no tiene por qué definir quién eres hoy. Te puede haber enseñado, te puede haber abierto muchas posibilidades o te puede haber encaminado, te pudo haber encaminado en algún momento, pero no tiene por qué definir quién eres, ni tiene por qué ser parte de tu esencia, ni de tu identidad. Eso que sucedió en el pasado puede quedarse allí, tiene el permiso de estar allí y tiene el permiso de renacer ante algo a lo que tú le des poder porque sea tu decisión, pero no algo que te quite poder y no algo que te limite ante el poder o ante el potencial de lo que tú ya eres y de lo que tú ya eres antes de ese trauma o antes de ese suceso, que espero que no haya sido ninguno, pero si lo tuviste antes de ese trauma, en ese trauma y transformado o enriquecido o transmutado después de ese trauma, pero no condicionado por él, ni sobreidentificado por él. Y entiendan algo, y también esto es algo que quiero que te lleves de aquí. Tu poder no se le da o no se le regala a nada ni a nadie, porque tu poder es tuyo para honrarlo, es tuyo para vivirlo, es tuyo para emanarlo, para interpretarlo, para expresarlo, para todo lo que tú quieras, pero tu poder es tuyo. Cuando tú le das tu poder a otra circunstancia, a otra situación y lo cedes, es el mayor acto de traición que puedes hacer para ti mismo. Llámese trabajo, llámese un suceso en el pasado, llámese pareja, llámese familia, llámese
lo que sea. Tu poder es tuyo y a través de ese poder tú te renuevas, renaces, te transformas y existes en tu propia vida. Entonces, que esta entrada de Plutón en Acuario despierte tu autenticidad, despierte tu libertad, despierte tus ideales y sobre todo despierte una nueva manera de poder hacer las cosas por ti y para ti. Así que bueno, vámonos con los horóscopos para que veamos más o menos en qué signo se va a estar manifestando esta energía. Para Aries de Sol ascendente, esta energía se está transmutando, se está manifestando ahora en tu zona de ambiente social, amigos, las personas que te rodean. Y vamos a hacer una limpia allí, literalmente. Puede que amigos estén saliendo y nuevos amigos estén entrando para que se sientan mucho más auténticos en tu vida. También puedes estar cambiando de entorno y las personas con las que te rodeas y te relacionas. Para Tauro de Sol ascendente, ahora Plutón va a entrar en tu mundo profesional, de metas, de éxito, de todo lo que tú quieres alcanzar. Y viene para ti una etapa muy importante en cuestionarte qué te identifica hacia el éxito, qué quieres hacer con lograr tus objetivos. Pueden venir nuevas oportunidades de trabajo, nuevos compromisos o una nueva relación hacia lo que tú quieres alcanzar. Para Géminis de Solo ascendente, Plutón va a entrar en tu casa de aventuras, viajes, el extranjero, pasaportes, visas, maestrías, doctorados y todo lo que conoces. Así que puede que tengas una revolución de tu conocimiento o que estés pensando en mudarte hacia el extranjero o cambiar por completo la relación que tú tienes con la aventura y con los viajes y le puedes dar mucho poder a ello. Si estabas pensando en hacer una maestría, irte de viaje, o empezar a ver si hay una posibilidad de emigrar con Plutón en Acuario va a quedar como muy cierto si es algo que para ti es viable. Para Cáncer de Sol ascendente, Plutón está saliendo de tu zona de romances y de parejas y se está yendo a tu zona de inversión, de compromisos, de el compartirte desde el alma, como desde esa intensidad. Y va a iniciar un proceso de transformación interna muy grande para que tú puedas explotar tu vulnerabilidad desde otro sentido, para que en la manera en cómo te relaciones, que ya se transformó con ese Plutón en Capricornio, ahora tú te puedas compartir y te puedas integrar de una manera completamente diferente. Para Capricornio, solo ascendente, no, para Leo de Sol o ascendente, Plutón está entrando en tu zona de relaciones, en tu zona de parejas y empieza una temporada muy importante en que te vas a relacionar de una manera diferente. Te puedes empezar a relacionar con personas de poder o empezar a hacer alianzas con personas de poder, pero sobre todo la manera en cómo ves las relaciones, el matrimonio y toda esta cuestión de relacionarte uno a uno va a cambiar muchísimo. Ojo, porque puedes estar empezando a ver u observar si habían relaciones disfuncionales o un poquito tóxicas en donde estabas cediéndote demasiado. Para Virgo de Sol ascendente, Plutón se va a ir a tu zona del trabajo, el día a día, hábitos, cómo comes, lo que haces con tu cuerpo. Así que empieza una temporada muy, pero muy importante para empezar a trabajar de una manera más auténtica, para vivir tu día a día de una manera más auténtica y entender que no solo tienes que trabajar o vivir de una sola manera, es poder conocer, abrirte a nuevas cosas y ser como muy fiel a ti en lo que tú quieres desarrollar en tu vida día a día. Para Libra de Sol ascendente, Plutón está entrando en tu zona de el romance, el corazoncito, hobbies y proyectos y le va a dar un boom, o sea, muchísima fuerza a nuevos romances, a cosas que quieras empezar, por ejemplo, un emprendimiento, pero ahora va a ser ahora una tienda en línea y que lo quieres hacer de una manera muy distinta. Y para liberarte, para poder hacer realidad algo que quieres del corazón. Para Escorpio, solo ascendente, Plutón está entrando. Plutón es tu regente. Para ti este tránsito es extremadamente importante. Plutón se va a ir a tu zona de casa, hogar, estabilidad y familia y puede venir una época importante de mudanzas, de asociaciones familiares que necesitan renovar esas dinámicas o lo que experimentabas como hogar se va a transformar a algo diferente. También pueden ser la compra o venta de inmuebles importantes. Así que ojo con esa estabilidad. Para Sagitario de Sol ascendente,
Plutón está entrando en tu zona de la palabra, de la mente, de lo que expresas y de lo que dices. Entonces, cuando Plutón está allí, tenemos una palabra magnética, tenemos la capacidad de manifestar con la palabra y con el pensamiento. Así que ojo con pensamientos intrusivos, ojo con miedos, porque literalmente vas a manifestarlo todo. Entonces, trata de nutrir tu mente con todo lo que tú quieras crear y de poder abrirte a esas creencias limitantes que pueden llegar a hacer que se sabotee un poquito el trabajo de Plutón allí. Para Capricornio solo ascendente, Plutón está saliendo de tu signo y está entrando en tu signo o en tu casa de la economía, de las finanzas, de los bienes. Y para ti se trata mucho de entender que puedes hacer dinero de una manera diferente, abrirte a nuevas formas de hacer dinero y sobre todo de entender cuál es tu valor, ir por ese valor y actuar por ello. Para Acuario de Sol ascendente, pues mis amores, Plutón está entrando en su signo y eso es hecho una revolcada cósmica porque no tengo cómo endulzar un poquito esta cuestión, pero empiezan nuevas maneras de vivir, planes nuevos, una nueva transformación, un nuevo renacimiento, pero sobre todo vamos a tener que soltar una vieja identificación para que ese trabajo plutoniano tenga la capacidad de hacerse. Entonces, Plutón en tu signo te va a revolucionar la vida y es algo por lo cual tenemos que empezar a aceptar que muchas cosas van a tener que cambiar. Y para Piscis de Sol ascendente, Plutón está entrando en tu zona de la espiritualidad, del inconsciente, del pasado, de todo eso que te ataba. Entonces empieza un esquema muy diferente y muy distinto de procesar el pasado, de procesar eso que no se ve, de conectarte de una manera muy distinta con tu parte espiritual y de por fin soltar aquello que ya no corresponde. Así que, bueno, mis amores, eso es todo por el episodio de el día de hoy. Recuerden de que si están en YouTube le pueden dar thumbs up al video o like. Y si están en Spotify, de regalarles 5 estrellitas al podcast para que podamos seguir compartiendo información y aprendizajes y enseñanzas y que estemos en este espacio lindo siempre. Así que bueno, les mando un beso y un abrazo. Recuerden que nos vemos en la masterclass el sábado 20 de enero. Aseguren sus entradas, aquí abajo les voy a dejar el link y que el podcast ya tiene Instagram que es la magia del cosmos guión bajo, para que lo sigan, para que no se pierdan ninguna información y cualquier cosa tenemos cuenta de respaldo, ¿ok? Así que bueno, los quiero mucho, que estén muy bien y feliz Plutón en Acuario. Adiós.